Adu Hashem Adonai. Bendito sea el nombre del Señor. Estaremos hablando bajo el tema la oración, el lenguaje del cielo en la tierra. Vamos a usar varios pasajes, incluyendo Josué capítulo 10. También vamos a considerar Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y por supuesto, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. Nuestro tema va a girar alrededor de tres puntos principales. Número uno, el lenguaje del cielo es hablado en la tierra por personas que están conectadas con el cielo a través de la voluntad de Dios. Número dos, el lenguaje angelical. Y número tres, el lenguaje divino. ¿Te gusta estudiar la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta Teología desde la perspectiva del pastor Cuello. Tiene el propósito, no de egoísta, sino de acelerar el propósito de Dios para tu vida. Y con todos nosotros, el pastor Cuello. Reitero, nuestro tema tiene que ver la oración, el lenguaje que se habla en el cielo. Y voy a trabajar un subtema o un título que tiene que ver con el poder del lenguaje del cielo manifestado en la tierra. Para muchas personas, cuando se habla de la oración, inmediatamente piensan que la oración es hablar con Dios, tiene que ver con sacar un momento para interactuar con el Padre por medio de Jesús a través del Espíritu Santo. Otros consideran que la oración tiene que ver con presentar una serie de peticiones delante del trono de la gracia. Sin embargo, la oración es más que hablar con Dios, es más que sacar un momento de intimidad, es más que presentar un listado como que vamos de compra. La oración, como he dicho, es el lenguaje del cielo hablado en la tierra y que es capaz de manifestar el poder de ese lenguaje. De manera que hoy vamos a considerar la oración no como ese momento de intimidad, no como ese momento de interactuar con el Padre, o como he dicho, venir ante el trono de la gracia y presentar una serie de peticiones. Vamos a considerar esa oración, pero desde la óptica del lenguaje que se habla en el cielo. Y dicho lenguaje hablado en la tierra provoca que Dios se manifieste, que Dios obre a favor. ¿Pero a favor de quién? ¿Quiénes son las personas capaces de provocar que el lenguaje de Dios se manifieste de manera evidente, de manera sobrenatural en el mundo físico? Sin embargo, antes de entrar a considerar ese punto, me gustaría hacer mención de que de la misma forma que los seres humanos tenemos un código, un sistema de signos para comunicarnos, asimismo en el cielo Dios tiene un sistema, un código para comunicarse. Me gustaría rápido dividir este sistema o este código de comunicación en el cielo en dos clasificaciones. Número uno, el lenguaje angelical, y número dos, el lenguaje divino. Sin embargo, estos dos lenguajes los voy a tocar más adelante. Toquemos nuestro primer punto principal. Como decía en la parte introductoria, este tiene que ver con el lenguaje del cielo, que es hablado en la tierra a través de personas que están conectadas con el cielo a través de la voluntad de Dios. De manera que la oración o este tipo de lenguaje no es como un amuleto mágico, como algunas personas lo ven, sino que este lenguaje es evidente a través de personas que tienen una conexión con el trono de la gracia, una conexión con Dios, una conexión con el Hijo a través de hacer la voluntad de Dios. Si hay algo que nos conecta con Dios, si hay algo que nos conecta con el Espíritu Santo, si hay algo que nos conecta con el Hijo, más que cualquier otra cosa, se llama cuando hacemos la voluntad de Dios. Me gustaría considerar la oración que hizo Josué. Leamos. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel.
Y digo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No es escrito esto en el libro de Hacher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dice el versículo 14: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Bendito sea el Señor. Interesante, porque el texto puntualiza que habiendo Dios atendido a la voz de un hombre, si lo vemos de manera llana, uno pudiera pensar que fue el simple hecho, la oración de Josué, que movió a Dios. Sin embargo, cuando nos detenemos, vamos a notar que ya Dios le había hecho una promesa. ¿A quién? Se la había hecho a Abraham. Le había dicho a Abraham de que le iba a dar esa tierra a su descendencia. De manera que a través de Josué, esa voluntad de Dios estaba materializando. Y esto fue lo que provocó que Dios atendiera la oración de este hombre. Incluso esta oración fue tan poderosa, fue tan tremenda, que desató el poder de Dios manifestado a favor de Israel. Por eso hago el énfasis que Josué estaba conectado con el lenguaje del cielo a través de la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre era entregarle esa tierra a la descendencia de Abraham. Cuando uno lee este texto, pero sin tomar en consideración lo que dice la ciencia del segundo cielo y específicamente de nuestro universo, hablando en este sentido de el sol y la tierra y la luna, uno pudiera pensar que Dios detuvo el sol y detuvo la luna. Sin embargo, para el tiempo de Josué, el conocimiento que se manejaba era que lo que giraba alrededor de la tierra era el sol y la luna. Por eso Josué dice a Dios que se detenga el sol y se detenga la luna. Sin embargo, Dios, entendiendo la petición de Josué, aunque Josué no estaba usando las palabras adecuadas, Dios obró de manera milagrosa. Yo quiero rápido enfocar, porque yo sé que ya ustedes saben, han leído que Dios detuvo el sol, detuvo la luna, y que Josué entonces venció a los enemigos de Israel. Sin embargo, aquí cabe la pregunta obligada: ¿tenemos la idea de cuántos milagros Dios hizo para responderle a un hombre que estaba conectado con el cielo a través de hacer la voluntad de Dios? ¿Tenemos idea? A mí me gustaría hacer mención de algunos de esos milagros para que podamos ver el poder del lenguaje del cielo cuando se manifiesta en la tierra. Como he dicho, cuando un hombre que está conectado con el trono de la gracia por hacer la voluntad de Dios, provoca que el poder del lenguaje que se habla en el cielo se manifieste a su favor. Veamos rápido algunos de esos milagros que Dios hizo. Fíjense lo interesante de todo esto. La tierra es la que gira alrededor del sol. Y tenemos idea de cómo todo lo que Dios tuvo que hacer para responder la oración de Josué. Me gustaría enfatizar algunos milagros que muy pocas personas conocen, estos milagros que Dios hizo al momento de responderle a Josué. Hablemos de la velocidad con la cual la tierra se moviliza. Y fíjense lo interesante, la tierra gira aproximadamente 1.670 kilómetros por hora. Esto es equivalente a 1.037 millas por hora. Fíjese a qué velocidad gira la tierra. Ahora imagínese por 5 segundos qué pasaría si la tierra deja de moverse, deja de girar. De acuerdo al contexto de Josué capítulo 10, versículo 12 en adelante,
nos indica que la tierra duró más de 5 minutos detenida. En otras palabras, Dios detuvo la tierra por un momento. Claro, no podemos precisar qué tiempo duró la tierra, pero sí, de acuerdo al contexto, podemos asegurar que la tierra duró más de 5 minutos. De manera que vamos a tomar como referencia qué pasaría si la tierra deja de girar durante 5 segundos. Y reitero, la tierra, en el caso de Josué, dejó de girar más de 5 segundos. Para que podamos apreciar, tener una idea de una serie de milagros que el Señor hizo para poder responder la petición de este hombre que estaba en el momento cumpliendo la voluntad de Dios. Y reitero, ¿cuál era la voluntad de Dios? Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar esa tierra a su descendencia. Y Josué en el momento estaba siendo partícipe de que esa voluntad de Dios se materializaba o se cumpliera. Y por esa razón, el Señor atiende al ruego de Josué. Yo sé que muchos estarían diciendo, pastor, pero está bien, ya sabemos esto. Me gustaría que usted nos hable de algunos de esos milagros que Dios hizo para responder a Josué. Empecemos con uno de ellos. Hablemos de la inercia para que podamos puntualizar uno de los milagros. El movimiento de la inercia no es más que la tendencia natural de un objeto a resistir cualquier cambio en su estado de movimiento, ya sea que este objeto esté en reposo o que esté en movimiento. Pero aquí quiero puntualizar es lo siguiente, tomando como punto de referencia la primera ley de Newton con relación al movimiento de la inercia. Esta ley indica que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose indefinidamente a la misma velocidad y dirección. Para que pongamos esto en contexto, lo que estoy tratando de decirle, si la Tierra se mueve aproximadamente a 1670 kilómetros por hora, lo que está indicando es que si la Tierra se detiene por 5 segundos, ¿sabe qué va a pasar? Que durante esos 5 segundos, todos los objetos, no solamente los objetos, todo lo que esté dentro del globo terráqueo, que se va moviendo a la misma velocidad que se mueve la Tierra. Por eso es que uno no se da cuenta del movimiento de la Tierra, porque uno se va moviendo a esa misma velocidad. Y como uno se va moviendo a esa misma velocidad, uno no puede percibir ese movimiento de la Tierra. Pero ¿sabe qué dice esa ley? Que si de momento la Tierra se detiene, ¿sabe qué pasaría con usted y conmigo? Saldríamos disparados como un sprint. ¿Pero a qué velocidad? No solamente con las personas, pasaría con los animales, con los edificios, con los árboles, con todo lo que esté dentro del globo terráqueo, saltaría como un sprint. ¿Sabe a qué velocidad? A la velocidad que gira la Tierra. Estamos hablando de 1670 kilómetros por hora. En otras palabras, que a esa misma velocidad, usted y yo saldríamos disparados. Esto indica que Dios tuvo que evitar, fíjese esto, para Dios responderle a Josué. Dios tuvo que evitar que las personas salieran disparadas, no solamente las personas, retomó todo lo que está dentro del globo terráqueo. Es decir, que aquí vemos uno de los milagros que Dios hace. Detuvo no solamente el movimiento de la Tierra, sino que impidió que por el movimiento de la inercia todo lo que está dentro del mundo físico saliera disparado. De manera que aquí vemos uno de los milagros extraordinarios que Dios hizo a favor de Josué para responderle a este hombre que estaba conectado con él porque estaba haciendo su voluntad. Aleluya. Pasemos a otro milagro. No solamente tenemos el milagro con relación al movimiento de la inercia
y la primera ley de Newton. También tenemos el milagro que tiene que ver con los vientos huracanados. ¿Sabe lo que implica cuando si la tierra se detiene? Que la atmósfera, al no estar anclada, se movería a gran velocidad, pero ¿sabe qué pasaría? Generaría vientos con una fuerza mucho mayor que la de cualquier huracán conocido. Pero estamos entendiendo lo que debió pasar cuando la tierra dejó de girar porque Josué oró al Señor de que el día fuera más prolongado. Estamos entendiendo que debió de haber vientos huracanados. Sin embargo, vemos otro milagro con el hecho de que Dios no permitió que la atmósfera estancada no provocara vientos huracanados. Pero no se queda ahí los milagros a favor de Josué. Tenemos el caso también de los tsunamis. Es un tsunami. Un tsunami es una serie de olas gigantescas y poderosas generadas por un gran desplazamiento de agua. ¿Por qué la tierra cuando se detiene provoca esto? Porque simplemente el agua se desplazaría violentamente hacia los polos, creando estos tsunamis de proporciones imaginables. Es decir, que el movimiento masivo de las masas de tierra provocaría no solamente tsunami, provocaría terremoto. Pero me quedo por el momento con el tsunami. Tenemos idea de que Dios detuvo el tsunami. En otras palabras, así como le dio la orden, en este caso, a los vientos huracanados, le dio la orden a la inercia que no actuara en consecuencia de que se detuvo la tierra. Asimismo dio la orden para que no se generara ningún tsunami. Wow, nuestro Dios es maravilloso. Fíjese todo lo que Dios hizo a favor de un mortal, pero un mortal que estaba en conexión con su voluntad. Así podemos hablar de los terremotos. Fíjese lo interesante de esto. Si cuando hay un terremoto de 6.5, 5.5 o que llega a 7, eso es algo escalofriante, eso es algo aterrador. De manera que si la tierra se detiene, también esto provocaría terremotos a grande escala. Solamente estoy tocando esto para arribita, únicamente. Y quiero cerrar con las estaciones del año con relación a Josué. Fíjense lo interesante de las estaciones del año. Las estaciones se producen, yo sé que algunos de ustedes ya saben esto, pero me gustaría simplemente reiterar. Ellas se producen por dos factores. Número uno, el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol y la inclinación de su eje de rotación, el cual se inclina aproximadamente 23,5 grados se inclina. Y estos dos elementos son los que provocan entonces que la luz o los rayos solares de manera más directa en diferentes momentos del año se puedan desplazar en todo el planeta. Y eso es lo que provoca las estaciones del año, hablando de primavera, verano, otoño e invierno. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Simple y llanamente, esto significa que las estaciones del año, por lo menos en ese tiempo de Josué, debieron de ser afectadas. En otras palabras, en la parte del mundo que era primavera, debió ser otro tipo de estación, debió ser alterado esto. En otras palabras, el cronograma terráqueo con relación al cumplimiento de las estaciones del año en cada continente debió ser afectado por la oración de Josué, porque la tierra se detuvo. Y como he dicho, si las estaciones del año son reguladas por dos factores, por el factor del giro de la tierra o el movimiento de rotación, como se le llama, y el movimiento de traslación que se inclina, como dije, unos 23,5 grados, y esto se afectó porque la tierra tuvo que detenerse por la oración de un hombre, pero ¿sabe qué Dios hizo? Dio la orden a las estaciones del año para que siguieran su curso normal.
como que nada había pasado. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Yo sé que esto está sumamente interesante. Gloria al Señor. Yo sé que eso está interesante, pero vaya conmigo rápido a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. A cerrar ya con el punto de que un hombre, escuche bien, una mujer que está conectado con la voluntad de Dios, puede entonces hablar el lenguaje que se habla en el cielo, y esto puede provocar que en la tierra se manifieste Dios a su favor. Leamos. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Yo he escuchado a muchas personas disertar, ya sea a través de la enseñanza, a través de la prédica, incluso canciones, que hablan de este pasaje. Incluso hacen énfasis en el versículo 14, que me gustaría leerlo de manera rápida, y dice de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sabe, la gente se enfoca en este versículo, pero se olvida de algo importante, que todo lo que pasó, o todo lo que nada, este capítulo 7 de Segunda de Crónicas, tiene que ver con un hecho elemental. La gente muchas veces lo ignora. Bueno, rápido, recordemos el caso de la buena intención que tenía el dulce cantor de Israel, hablando de David. Ustedes recuerdan que David tenía en su corazón hacerle casa al Señor, porque él tenía casa y él tenía esa intención. Y dice la Biblia que interactuando con Natán, Natán le dice a David que hiciera todo lo que había en su corazón, porque Dios estaba con él. Y claro, obviamente lo que había en el corazón de David era hacerle casa al Señor. Dice que Natán se retira, pero luego Dios le habla a Natán y le dice: Natán, dile a David que él no puede edificarme casa, sino que voy a levantar uno. Claro, hablando de Salomón. En otras palabras, Crónicas está narrando la oración que hace Salomón de inauguración cuando termina el templo. La gente solamente se enfoca en el versículo 1, porque habla de gloria, habla de fuego, y en el versículo 14, que habla de la oración, de humillarse. Pero la gente se le olvida que todo lo que pasó ahí, hablando del fuego, hablando de la gloria, la palabra hebrea para la gloria de Cabo, hablando del Cabo de Dios que se manifestó, fue debido que se estaba en ese momento cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era que Salomón le hiciera casa. Y Dios entonces responde, ¿con qué? Responde al manifestar fuego y su gloria. Y la gente se le olvida que hubo una conexión en ese instante, por lo menos. Digo en ese instante porque aquí no vamos a cuestionar el estilo de vida que tuvo Salomón. Pero en este instante hubo una conexión entre el cielo y este hombre. Y este hombre pudo experimentar en ese momento el poder de Dios a su favor, porque él estaba en una conexión con el Padre, una conexión con el trono de la gracia, porque la voluntad de Dios estaba cumpliendo. Es interesante, mis hermanos, porque yo creo en el poder del tiempo de intimidad. Creo que hay que durar horas y horas en la presencia del Señor. Creo que hay que dedicar tiempo para uno acercarse al Señor. Pero ¿saben lo interesante de todo esto? Que tanto la oración como todo lo que usted y yo podamos hacer para acercarnos al Señor, si no está acompañado de hacer la perfecta voluntad de Dios, no sería efectivo. Y eso lo vemos en Josué. Josué oró, Salomón oró, y Dios en ambos casos respondió a su favor. En el caso de Josué ya vimos
todo lo que Dios hizo. En el caso de Salomón, dice el texto, descendió fuego, luego la gloria, y los sacerdotes no pudieron entrar porque la gloria de Dios llenó la casa. Gloria al Señor. Yo sé que muchos quisieran que siga hablando de esto, de la gloria, pero tenemos dos puntos que me gustaría tocar. Hablemos del lenguaje angelical. Te dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver el lenguaje angelical con el tema de la oración, el lenguaje del cielo hablado en la tierra? Usted dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, rápido leamos para ello. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, donde Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ustedes recuerdan que la parte introductoria le decía que así como los seres humanos tenemos un código, un sistema de signo para comunicarnos, asimismo Dios tiene un sistema de código de signos para comunicarse. Y en este contexto le decía del lenguaje angelical y el lenguaje divino. Hablemos del lenguaje angelical. Rápido voy a darle una breve explicación porque nuestro tema no tiene que ver directamente con lenguaje, sino con la oración, el lenguaje del cielo hablado en la tierra. Entonces, fíjense lo siguiente. El lenguaje angelical fue creado por Dios. En otras palabras, lo creó para poder interactuar con los seres celestiales en un lenguaje, en un código que los ángeles o los seres celestiales pudieran entender a Dios. Porque cuando hablo del lenguaje divino me van a comprender mejor esta idea. Reitero, cuando Dios crea a los seres celestiales para poder comunicarse con ellos, no podía comunicarse en el lenguaje divino. Es donde Dios crea un sistema, un código geológico para comunicarse con los seres celestiales. Un código muy diferente al nuestro, por supuesto, para que usted no vaya a pensar, pastor, entonces eso quiere decir que si nosotros tenemos un alfabeto, yo también lo tienen. No me refiero en ese contexto, sino que Dios creó una manera, un lenguaje para que nos entendamos, para que los seres celestiales pudieran entenderle, pudieran comprender las informaciones que Dios quería comunicarle. Aclarado este punto, ahora volvamos a leer. Si yo hablase lenguas humanas, ya estamos claros con las lenguas humanas y angélicas, aquí viene el detalle. Pablo ahora está diciendo, separando dos tipos de lenguas. ¿Qué tienen en común estos dos tipos de lenguas? En el contexto de 1 Corintios capítulo 13, que Pablo está hablando de las lenguas, pero está hablando de las lenguas en el sentido de don espiritual. ¿Qué significa esto? Que si de repente usted está hablando en lenguas, en este caso, en las lenguas geológicas, ¿quién lo pone a usted a hablar lenguas geológicas? Por supuesto, el Espíritu Santo. Y como es un tipo de lengua, es un tipo de lenguaje que los seres celestiales entienden, lo que implica esto, que usted se está comunicando directamente con los seres celestiales, aunque no tenga idea de lo que está diciendo. Me explico para que nos entendamos. Como es el Espíritu Santo quien opera las lenguas, de repente el Espíritu Santo quiere comunicar algo en el mundo espiritual, en ese entorno, porque hay entidades que están ahí, y entonces hace que usted empiece a hablar en esas lenguas angelicales que los seres celestiales, caídos o no, comprenden. Porque recuerden que lo que hoy llamamos demonios, llamamos espíritu mundo, llamamos principados y demás, antes eran seres celestiales que estaban en el cielo al servicio de Dios. De manera que ellos entienden el lenguaje angelológico. Y en este contexto, el lenguaje angelológico se utiliza para guerra espiritual. Ahora me gustaría rápido, para hacer un paralelismo en ese contexto de guerra espiritual, que leamos Jueces capítulo 5, versículo 20.
Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Qué interesante, porque si vamos al capítulo 4 de este mismo libro de Jueces, nos narra la batalla de Débora y Barak contra Císara. ¿Y sabe qué está diciendo Débora en este canto? Que simultáneamente, mientras ellos estaban luchando contra Císara en el plano terrenal, también los seres celestiales desde sus órbitas, desde el segundo cielo, estaban peleando también. La palabra estrella es la palabra hebrea Kokam, aunque muchas veces se refiere simplemente a estrella, pero en este contexto de Jueces capítulo 5, versículo 20, se está refiriendo a seres celestiales. De manera que cuando estamos hablando el lenguaje angelológico, hablando del lenguaje que se habla en el cielo, es un lenguaje de guerra espiritual, donde estamos guerreando, donde estamos peleando, aunque reitero, muchas veces las personas no tienen idea de lo que están diciendo, pero la entidad que te está escuchando está recibiendo ese mensaje. No es una prédica de guerra espiritual, obviamente, pero es la realidad en el marco, en el contexto, a la luz de la Biblia, de guerra espiritual. Pasemos al último punto, que tiene que ver con el lenguaje divino. Yo sé que algunas personas estén diciendo con relación al lenguaje divino: pastor, ¿de dónde usted saca la información que hay un lenguaje divino? Porque cuando uno lee en la Biblia, uno no encuentra que se hable de esas divisiones del lenguaje en el cielo. Bueno, rápido, demos una pincelada de la estructura del ser de Dios. Obviamente no es un mensaje de divinidad, pero ¿cómo está estructurado el ser de Dios? Hablemos de unción, 2, presencia, 3, gloria y esencia. Me quedo con la esencia. ¿Qué hay en la esencia? En la esencia están todos los elementos. Déjenme cambiar la palabra elemento. Están todos los atributos indefinidos, ilimitados de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene un lenguaje infinito, porque todos los elementos que Dios tiene son elementos infinitos, ilimitados. Ojo con esto. Alguien diría: pastor, ¿y por qué entonces teológicamente se habla de atributos morales o atributos comunicables? Cuando se está hablando de atributos morales y atributos comunicables, no se está diciendo que esos atributos sean ilimitados, no. Lo que se está tratando de explicar es que estos atributos morales o comunicables, por su naturaleza o por su característica, Dios puede sintetizar para que entendamos la palabra o compartir de manera regular con nosotros estos atributos. Por ejemplo, el amor, la misericordia, la justicia, la bondad, la paz, ¿qué más? La santidad. Son elementos, pero en cuanto a Dios se refiere, siguen siendo ilimitados. De manera que preciso, Dios en la preexistencia, ¿qué es la preexistencia? Es aquel atributo que le pertenece exclusivamente a Dios, que implica que Dios siempre ha existido. Dentro de esos elementos infinitos de Dios está el lenguaje, señores. Reitero, todo lo que Dios tiene es infinito y su lenguaje es infinito. Imagínense por un segundo, ¿cómo es posible que Dios, usando el lenguaje infinito, se pueda comunicar con los seres celestiales y esto lo puedan entender? Ustedes saben que es imposible que seres finitos, en el caso de los seres celestiales, puedan asimilar un lenguaje infinito. De ahí es que viene que Dios elabora o crea un sistema o un tipo de lenguaje para que los ángeles puedan entenderle a Dios. Y por eso hablamos de un lenguaje angelical. Pero retomemos el lenguaje divino. Te dirá: pastor, que ya estoy un poco claro con el lenguaje divino, pero ahora no entiendo cómo encaja el lenguaje divino dentro del tema que usted está trabajando
hablando de la oración, el lenguaje del cielo en la tierra, cómo encaja, cómo se aplica. Eso es simple y sencillo. Para eso vamos a Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escucha el versículo 27. Más el que escudriña los corazones, hablando del Padre, dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí vuelve el detalle de la voluntad de Dios. Qué interesante esto. Mientras la oración angiológica es operada obviamente por el mismo Espíritu, ese tipo de oración del lenguaje nosotros, pero la oración que está hablando aquí en Romano la hace directamente el Espíritu. En otras palabras, mientras en la oración angelical el Espíritu se comunica con mi espíritu y de mi espíritu entonces a mi alma, y así yo interactúo desde el contexto de la oración angelógica, pero con una operación en el espíritu. Mientras que la oración que habla Pablo aquí a los romanos la hace directamente el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo, como habita en mi espíritu, empieza a hablar con el Padre directamente. Empieza a hablar en un lenguaje que, como, bueno, voy a leerlo de nuevo. Voy a leerlo. Dice el 27. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Qué interesante, porque alguien dirá: pastor, que habla de intención. Sí, habla de intención, pero dentro de esa intención, ¿sabe qué sucede? Hay un código, hay un lenguaje de comunicación, y ese lenguaje de comunicación, ¿sabe en qué? Para que nos entendamos, ¿en qué jerga se hace? En la jerga que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entienden, y lo hacen en su lenguaje. ¿Cuál lenguaje? El lenguaje que es propio de ellos, como Dios. Por eso estamos hablando de la oración, el lenguaje del cielo que se habla en la tierra. Me gustaría concluir recordando que la oración es más que un momento, es más que hablar con Dios, es más que presentarse con un listado de peticiones. No, la oración es el lenguaje del cielo que se habla en la tierra, y este lenguaje, cuando he hablado por una gente que está conectada con Dios porque está haciendo la voluntad de Dios, y dos, cuando he hablado por una persona que tiene una intimidad, una comunión plena con el Espíritu Santo, le permite al Espíritu Santo que pueda hablar, comunicarse directamente con el Padre y que clame a nuestro favor. Así que bendiciones. Shalom. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.